Evidentemente yo no soy ninguno de los dos tipos cuyos nombres están ustedes viendo ahí delante, pero me comprometí con Pablo Batalla a estar un rato en esta mesa, porque el tema que trata este libro, que como sabéis es finalista del premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción del año pasado, y esto de no ficción es muy ambiguo, y le dije que estaría, porque es un tema que me interesa y yo también me he leído el libro y estas cosas. El protagonismo es de ellos dos y yo solamente diré algo en el tiempo que esté si me parece que tengo que decir algo. Pablo, como sabéis, es director de la Quemarropa Digital y antes lo fue de la Quemarropa Papel y es un autor de varias obras. 3 yo recuerdo, de las cuales una no me interesaba mucho, pero las otras 2 son fantásticas y han sido muy reseñadas y muy tenidas en cuenta en el ensayo nacional. Una sobre la montaña y otra sobre el nacionalismo, que os recomiendo absolutamente, editadas por TREA. En cuanto a Facundo, yo no le conocía antes de este libro, antes de que la gente de Argentina lo votase masivamente para que fuera finalista de este premio. Después fue cuando lo leí, cuando ya era finalista, porque creamos un premio llamado Rodolfo Walsh y teníamos que explicar continuamente por qué y quién era Rodolfo Walsh, porque en el año 89 en España nadie sabía quién era y nosotros estábamos con la historia. Es un tío que escribió unos cuentos, unos policiales maravillosos, que bla bla bla, con muchas cosas y... Sí, una enorme foto de Rodolfo Walsh. Ese era Paco Taibo, no sé, por si alguno no sabía. Tiene un documental que podéis ver en YouTube que se llama Los Nuestros, Rodolfo Walsh, que tiene uno de los principios más maravillosos que he visto nunca en un documental. Es el monumento con los nombres de los 30.000 desaparecidos. Y él llueve como no llueve nunca jamás en Macondo durante 7 años, cae agua que no veas y él va buscando, cubierto de agua, el nombre de Rodolfo Walsh. Y cuando lo encuentra se echa a llorar. Y llora a pesar de la lluvia que le está cayendo. Es brutal. Bueno, pues esa historia es la que cuenta, la historia de Rodolfo Walsh, y eso que nosotros tratábamos de explicar porque había este libro y nosotros decíamos, hizo un libro que se llamaba Operación Masacre y que es antes de Sangre Fría y que inventó el periodismo narrativo, inventó el libro de no ficción, el true crime, como lo llaman ahora los tontos del culo, en lugar del libro de no ficción de género negro y todo esto. Por eso yo estoy aquí porque me lo pidió Pablo, dijo, no, si tú te subes también bien y esto, y bueno, ya os dejo a los dos. Gracias. Genial, pues nada, uno de los grandes alicientes de la Semana Negra, como todos sabéis, como buenos semaneros que seréis, es los puentes que se tienden, el puente que la propia Semana Negra es entre los libros que se escriben a los dos lados del Atlántico hispanófono, ¿no? Poner en contacto la literatura española y europea y también la iberoamericana, ¿no? Las cosas que se escriben por allá. Y efectivamente Rodolfo Walsh es un personaje histórico que aquí en la Semana Negra siempre conocimos bien. Uno de los premios que otorga el festival, al que Facundo está nominado con este libro, se llama Rodolfo Walsh, justamente, el premio a la mejor obra de no ficción de género criminal, escrita en el año. Pero efectivamente siempre tenemos que estar explicando quién era Rodolfo Walsh, ¿no? Muchas veces no se conocen tanto justamente las cosas iberoamericanas aquí, ¿no? Los propios países iberoamericanos muchas veces no se conocen tanto entre sí y festivales como la Semana Negra son la ocasión que escritores colombianos, chilenos, argentinos, uruguayos tienen también de conocerse y de intercambiar experiencias, ¿no? Y yo quería justamente proponer a Facundo empezar por eso, ¿no? Por contar quién fue Rodolfo Walsh, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Gracias, Pablo. Por supuesto, le agradezco también a Ángel y a todo el equipo de la Semana Negra. En Argentina se habla mucho de este festival literario. Hay mucha gente interesada. Los que fuimos nominados hemos aparecido en los diarios con mucha alegría. Se habla mucho del prestigio de este festival. Es la primera vez que yo vengo
y verdaderamente recién acabo de entrar hace un rato, pero ya me puedo dar cuenta lo lindo que se ve. Rodolfo Walsh es un desaparecido más de la Argentina, un periodista y un escritor de los que integran la lista, bueno, por allí estará, de los que integran la lista de los 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura cívico-militar en nuestro país que comenzó en el año 1976. Pero como explicaba Ángel y Pablo, Rodolfo Walsh fue un adelantado, fue un periodista que le ganó en el tiempo a Truman Capote y que pudo instalar esto de lo que hablamos muchísimo hoy en día, que es la no ficción. Lo hizo 9 años antes, publicando un libro maravilloso de un nivel de lucidez y de vigencia y un texto luminoso al servicio de la denuncia, que se llamó Operación Masacre. Operación Masacre fue una operación que los militares argentinos tendieron cuando un grupo de rebeldes intentaron levantarse contra la dictadura que había derrocado al general Perón. En ese momento Walsh tuvo una revelación en un bar mientras jugaba al ajedrez. Escuchó de fondo que alguien decía que de los fusilamientos que había habido, había un fusilado que vivía, con todo lo que significa ese concepto, ¿no? Hay un fusilado que vive. Pues él, como buen periodista, se dio vuelta y dijo, si fue un fusilado no puede vivir. Y ahí empezó a tirar de ese dato, de esa información, y a mi entender cambió la historia del periodismo en la Argentina, inauguró, fundó el periodismo de investigación en la Argentina, y sin duda también cambió la historia de la Argentina. Y él fue tras esa idea de que había un fusilado que vivía. Bueno, primero fue uno, lo encontró, se llama Juan Carlos Libraga, aún vive. Luego fue otro y otro más, y finalmente los fusilados que no habían sido asesinados eran más de 6, eran 7 exactamente. Y él publicó ese libro llamado Operación Masacre en 1957 e inició una saga de textos, como decía, muy luminosos al servicio de la denuncia. Eso fue el principio, si se quiere, cuando él se hizo más popular. Luego, con el paso del tiempo, fue a Cuba a formar parte de la Fundación de Prensa Latina, que era la agencia Noticias Cubana, y luego con el tiempo se enroló, dejó de lado al escritor y al periodista y se convirtió en un revolucionario y se enroló en las filas de Montoneros. Y así terminó sus días, llegando a una esquina de la capital federal en Buenos Aires en 1977, el 25 de marzo de 1977, a un año y un día del aniversario del golpe militar. Él llegaba a una esquina creyendo que se iba a encontrar con 2 militantes. Esos 2 militantes llevaban varios días secuestrados y a fuerza de tortura le habían sacado la información de dónde iba a ser esa cita. Cuando Rodolfo Walsh llegó a esa esquina en plena capital federal, se encontró justamente con una emboscada. Esa es la primera parte del libro y un poco responde a lo que Pablo preguntaba sobre quién fue o quién es Rodolfo Walsh, ¿no? 25 de marzo del 77, ¿no? Matan a Rodolfo Walsh, un crimen que se juzga en 2011. En 2011 hay una condena a cadena perpetua de los asesinos de Rodolfo Walsh, pero siguen existiendo muchas incógnitas en torno a ese crimen. Y Emboscada, tu libro avanza un poco en lo que sabemos, ¿no? Es el resultado de una investigación. Emboscada, si bien no está dividido en 2 partes, yo por ahí lo tengo estructurado en mi cabeza, lo tuve estructurado siempre en 2 partes. La primera era la reconstrucción de cómo fue justamente esa emboscada. Un Rodolfo Walsh que venía caminando, que se encuentra con todo el cerco de la represión, con un operativo de más de 100 hombres que incluía un francotirador. Por supuesto que no tuvo alternativa. Él llevaba un maletín donde tenía una pistola 22, como todos los militantes políticos perseguidos en ese momento en la Argentina, y él decidió sacar el arma y se cruzó disparos con los grupos de tarea de la dictadura argentina y cayó. Una de las incógnitas es que no está claro si él
cae vivo o cae muerto. Luego lo recoge una ambulancia, recogen el cuerpo malherido o muerto, recogen el arma y recogen también un maletín. Un maletín en el que Walsh había guardado una documentación que tenía que ver con la casa donde él estaba escondido. Con lo cual, a las pocas horas del tiroteo, los militares argentinos van a la casa de Walsh. Por supuesto no había nadie, porque Walsh estaba en poder de ellos y la compañera de Walsh había ido hacia otro lugar, y le roban todo el archivo personal, todas sus anotaciones periodísticas, todas sus anotaciones personales, pero sobre todo los militares le roban 4 cuentos inéditos que yo creo que no tenían. Yo creo que los militares no tenían capacidad para discernir qué era un documento político de lo que era literatura. Esos cuentos inéditos fueron a parar al mismo centro clandestino donde fue a parar el cuerpo de Walsh, del que nunca más se supo absolutamente nada. No está claro si formó parte de los vuelos de la muerte o si su cuerpo lo prendieron fuego. Lo que sí está claro es lo que hicieron con la obra de Walsh, con esos cuentos inéditos. Yo estoy buscando esos documentos hace más de 3 años y los estoy buscando con el convencimiento de que alguien los tiene. Y siempre que vengo a una conferencia, si bien estoy lejos de mi país, a más de 10.000 kilómetros, tengo la fantasía de que allí en el público haya alguien que sepa algo y que cuando termine la charla se me acerque y me diga: sé dónde están los cuentos de Walsh. Eso un día va a suceder. Eso un día va a pasar. Yo tengo el convencimiento, pero no porque soy un iluminado, nada que ver, no creo mucho en esas cosas, sino porque pude investigar qué tipo de comportamiento tuvo la dictadura argentina con los documentos que iban recibiendo. Sé que esos documentos fueron clasificados, fueron archivados, fueron microfilmados, eran cuentos. Y una vez que los clasificaron, que los microfilmaron, que los archivaron, a algún lado fueron a parar. Si los hubieran querido quemar o desaparecer como su cuerpo, lo hubieran hecho, y sin embargo no lo hicieron, lo guardaron. Y si lo guardaron, en algún lugar está. En Emboscada trato de reconstruir cómo fue esa emboscada, pero en la segunda parte me constituyo como una suerte de detective literario buscando esos cuentos, logrando buscar a cada uno de los prisioneros sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que tuvieron en sus manos los cuentos de Walsh, que los leyeron y que en algunos casos los memorizaron porque sabían que se podían llegar a salvar y querían repetirlos para que nunca más nadie olvidase por lo menos el argumento de esos cuentos. Eso es lo que yo busco con Emboscada. Es un libro abierto y no me sonroja decirlo, es un testimonio inconcluso. Pero también creo que es un testimonio que aporta a la memoria colectiva, que nuestro país, que tiene 1 millón o más de defectos, ha sabido poder afrontar la parte de la historia más negra que nos ha tocado vivir, que fue la dictadura cívico-militar, con todo un proceso de memoria, verdad y justicia. Y si bien las comparaciones son imposibles, he escuchado en estos días muchas cosas que a ustedes les pasan aquí en España, que justamente no tienen que ver con el hecho de haber podido enfrentar un proceso de memoria, verdad y justicia. Como decía Pablo, la desaparición de Walsh fue juzgada en la justicia federal argentina. Hay responsables presos, todos, con prisión perpetua. Y hay una causa judicial que son expedientes gigantes, que yo los leí enteros, y en un momento determinado, sobre el final de la causa, cuando ya había pruebas suficientes para condenar a esos militares, a ese grupo de tarea, hay una testigo que dice: yo vi la caja con los documentos de Walsh y yo vi cómo sacaron la caja de los documentos de Walsh del centro clandestino. Y claro, en ese momento la intención de la justicia era condenar.
nadie tiró de esa soga. Y cuando yo leí esa revelación, dije, bueno, aquí hay algo. Y estuve casi 6 meses para convencer a esa mujer, que hoy tiene 80 años, que también vive lejos de la Argentina, que se llama Mercedes Inés, y que tardó 6 meses en convencerse que la historia que yo perseguía era el destino de esas cajas con los manuscritos, con las hojas mecanografiadas de Walsh. Y bueno, finalmente logré convencerla y bueno, pude entrevistarla y fue fundamental, sobre todo para la parte final del libro, ¿no? Lo comentabas antes, ¿no? Quería preguntarte justamente por ello. Vienes a un país, España, que es singular en el mundo en cuanto a la absoluta impunidad de los crímenes de su dictadura, ¿no? En Latinoamérica, más o menos todos los países, en mayor o menor medida, más o menos ejemplarmente, han juzgado los crímenes de sus dictaduras, ¿no? Eso, ¿no? Esa diferencia entre la impunidad de los crímenes de la dictadura española y lo ejemplar que es Argentina en eso, ¿no? En haber condenado a cadena perpetua a muchos de los criminales de la dictadura. ¿Qué riesgo hay en este momento, ¿no? Un momento de auge de un nuevo fascismo, de una nueva ultraderecha que crece en todas partes, también en Argentina, con Milei, etcétera, de que se desande lo andado, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo para esa ejemplaridad de Argentina en juzgar los crímenes de su dictadura? Yo creo que, y me encontré por estas horas presentando el libro, repitiendo mucho esto, yo creo que la memoria colectiva se construye en cada acto individual. Y creo que desandar el camino que recorrió la Argentina en materia de memoria, verdad y justicia, para mí es prácticamente imposible. Por supuesto que como ustedes aquí lo tienen, nosotros allí lo tenemos. El nivel de semejanzas que hay son impactantes. Como aquí ustedes tienen a Vox, nosotros allí en Argentina tenemos a Milei. Y Milei lleva en su fórmula de candidatura a una candidata a vicepresidente que directamente niega el genocidio argentino, las torturas, los robos de bebés, la desaparición forzada de personas, la existencia de centros clandestinos de detención. En Argentina muchos plasman esta discusión como una cuestión cuantitativa. Dicen, pero ¿cómo 30.000 desaparecidos? ¿Quién tiene esa cifra? ¿De dónde la saca? Bueno, sí, está. Yo creo que es difícil. Es paradójico porque España es una sociedad con muchísimos problemas resueltos, pero con las heridas del pasado como tapadas, como con una venda. Y nosotros al revés. Hemos podido, si bien hay heridas abiertas, afrontar de manera para mí ejemplar, como se inició con el juicio de la Junta, y luego fueron los juicios de la verdad, y luego fueron la caída de la ley de impunidad y todos los procesos que hay hasta el día de hoy siguen abiertos, pero es una sociedad que todavía es una democracia con muchísimas deudas todavía, sobre todo con los sectores más populares y más vulnerables, ¿no? Rodolfo Walsh, poco antes de ser asesinado, había estado buzoneando una carta, ¿no? Y en algún momento se especuló que había sido esa la causa de su muerte. Tú dices que no, por la breve distancia que hay entre que él hizo eso y su asesinato, ¿no? Claro. O sea, realmente le tenían ganas de antes, ¿no? Pero esa carta, ¿qué papel había jugado en...? Es fundamental, Pablo, lo que vos preguntás. Y está bueno para cruzar aquí, que estamos en un festival, que ahora me lo voy a recorrer entero porque se ve muy bueno, con una cerveza y algo para comer. Walsh había tomado una decisión en el tiempo final, que era que si bien él formaba parte de Montoneros, y Montoneros era una organización política revolucionaria que había decidido tomar las armas, él venía haciéndole a la conducción nacional de la organización Montoneros una crítica. Cuanto más nos militarizamos, más nos alejamos del pueblo, sostenía Walsh. Y él se había ido lejos de la capital federal. Él hablaba de un repliegue estratégico y se había ido lejos a un pueblo llamado San Vicente, cerca del agua. Él había nacido justamente en una ciudad cerca del agua y él tenía ganas de volver a un lugar con agua. Pero él tenía ganas de volver a escribir literatura, de volver a escribir ficción, de volver a sus cuentos policiales. Sin embargo, el último texto que él escribe es una carta que la firma Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar.
la ponen en Google. Suena raro poner en una oración Google y Walsh al mismo tiempo, pero está allí y es lo que nos toca. Ponen en Google y van a encontrarse con un texto de un nivel de lucidez abismal. Se publicó el 25 de marzo o el 24 de marzo de 1977. Quiere decir, en el primer aniversario del golpe cívico-militar, Walsh publica esa carta. Y es la carta que lleva en ese maletín. Y es la carta que, me encantó Pablo esa, tienen ustedes a veces un nivel de lenguaje maravilloso que si yo hubiera podido tener este ejemplo, buzonear. Sí. Claro, me encantó esa. Él decidió buzonear la carta, ¿no? No lo puedo incorporar, pero lo voy a incorporar. Buzoneó la carta camino a lo que para él era una cita política o dos citas políticas, pero terminó siendo una emboscada. Con lo cual, temporalmente es imposible pensar que a Walsh lo secuestran por la carta, porque la carta estaba en el buzón o en los buzones. Lo que sí quiero destacar en este magnífico festival, que Ángel, tú te fuiste, pero se habla mucho en la Argentina de la Semana Negra de Gijón. Y eso no sé... Es culpa de esta gente, de Marinés Krimer, que también es finalista, de Claudia Piñeiro, bueno, de los chicos que fueron finalistas y de las chicas que fueron finalistas años anteriores. Se habla mucho y se habla mucho con mucha apetencia y con muchas ganas, así que algo bien habrán hecho, por lo menos para conquistar al otro lado del continente. Pero me interesa destacar algo en este festival literario que cruza estos textos luminosos, que cruzan las palabras con la ficción, con la no ficción. Rodolfo Walsh, en su último texto, él escribió dos últimos textos. La carta abierta de un escritor a la Junta Militar. La buzoneó. Ahí lo incorporé. Y luego, en paralelo, terminó un cuento que se llamaba Juan se iba por el río, del que ahora voy a referirme. Pero me parece muy importante destacar que en los minutos finales él tomó la decisión de volver a llamarse a él mismo escritor y no periodista. Cuando lo secuestraron a un escritor, a un periodista, a un militante, y con él se llevaron un montón de cosas de su casa, que son esos cuentos inéditos que yo busco aquí en esta investigación. Uno de esos cuentos era Juan se iba por el río, que cayó en manos de un prisionero dentro de la tortura de la ESMA, y que ese prisionero lo tuvo en las manos y lo empezó a recitar, como esas madres que obligan a sus hijos a recitar, como son algunas, yo no soy religioso, no sé, el Padre Nuestro, alguna de esas. Y recitaba y lo leía con el convencimiento de que si él lo aprendía de memoria y lograba sobrevivir, rápidamente iba a poder tomar contacto con un papel y replicarlo. Pues entonces nunca se iba a perder Juan se iba por el río. Y eso pasó. Martín Gras sobrevivió, se fue al exilio a Madrid. En el exilio se encontró con Lilia Ferreira, la compañera de Walsh, que había corregido hasta el minuto final. Juan se iba por el río con él, el último cuento, el último desarrollo, digamos, la última literatura de Walsh. Entonces, Martín Gras le dice: mira, Lilia, te tengo que decir algo. Tuve dentro del centro clandestino de tortura un cuento de Rodolfo y me lo aprendí de memoria. Y ella la mira y le dice: Juan se iba por el río. Sí. Y los dos empiezan a recitar el comienzo y él se calla para darle pie a ella a que continúe, y ella se calla y le da pie a él para que continúe, y entre los dos poder ir recordando. Y hoy hay uno de esos cuentos que está exhibido en la ex ESMA, y bueno, no sé si se puede medir esta historia en victorias o derrotas, pero bueno, allí ustedes sacarán o se quedarán con una propia palabra respecto a esto, ¿no? Bueno, no solo están cuentos, es que la obra que le encargaron a León Ferrari para que estuviera en el predio de la ESMA es la carta a la dictadura
hecha en cristal, grabado, que si no lo sabes no lo puedes leer. Es León Ferrari, o sea que tenía que ser la cosa... Con un hijo desaparecido. Con un hijo desaparecido, tenía que ser así. Yo recuerdo que estuvo aquí Juan Gelman como poeta y alguien le preguntó, comentando de la historia, Juan Gelman, aparte de poeta, había sido montonero en el exilio mexicano, toda esta historia de montoneros y esta historia, y alguien le preguntó aquí, porque yo no sabía, cuando hice yo Pinturas de Guerra, yo no sabía que conocía un montón de sobrevivientes de los campos, porque yo los conocí como escritores, fotógrafos, periodistas, pero no sabía quiénes eran. Yo, Miguel Bonasso, era un escritor para mí, punto. Hasta que empecé, y así un montón que pasaron por aquí. Juan Gasparini, para mí era un periodista económico, no podía saber que era el tío que le escribía los discursos a Masera en Trabajo Esclavo. Y esto, ¿no? Muni Actis, una muralista en Italia. Juan Gelman, hablando con alguna de esta gente de, pues, Horacio Altuna, que era el tipo que hacía el Nene Montanaro y el Loco Chávez y esto, un momento alguien le preguntó, y yo no sabía nada en aquella época, le preguntó, ¿cómo es posible que ustedes hayan hecho lo que han hecho? ¿Cómo ustedes seguían a gente que tenía 20 años y estaba...? Y él dijo, porque no sabíamos quiénes eran. Esto estaba compartimentado, estanco, no sé qué. Y yo pensé con el tiempo, cuando sabía qué lenguaje usaban, porque el lenguaje es una cárcel y es un campo abierto, puede ser las dos cosas, y a veces es un campo cerrado, es una prisión que solo entienden los que están allí, es un microlenguaje. Mucho tiempo después, cuando comprendí qué estaban contándose unos a otros en su argot, me di cuenta que era un poco como una metáfora de lo que estaba pasando del propio Walsh, ¿no? Un tipo que, como tú decías, logra considerarse escritor al fin, pero él era escritor desde el principio. Era solamente que es una generación que no se autovaloró lo suficiente, no se autovaloró, por eso fue tan fácil luego no valorarlos. Y Walsh es el caso de escritor a pesar de sí mismo. Y no solo es un héroe de nuestra genealogía. O sea, cuando María Inés, Claudia, a Guillermo Sacomano, a Juan Sasturray, bla, 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 tú camináis, no vais solos. Siempre va Rodolfo Walsh con vosotros. Siempre. Entonces, venimos de ahí, venimos de algún sitio y van con nosotros. Y Walsh siempre va con vosotros. Siempre. Paco, para que no se lo olvide, pero es mexicano, claro, necesita recordarlo, tiene detrás de sí la foto en el estudio. Y él dice cuando dice, ¿voy bien, maestro? y eso es Rodolfo Walsh, ya es más que un escritor. Yo os aconsejo que leáis este libro porque básicamente está muy bien contada la historia de sobre todo la del último, cómo Facundo reconstruye los últimos momentos, que hay que imaginarlos en parte, añadirle la ventaja del escritor, pero con Walsh se estaba aniquilando algo muy importante. Pensaban los milicos. Los marinos pensarían que estaban matando a Walsh, pero no lo estaban matando, porque los libros no los podían desaparecer, porque el libro no existe. O sea, Operación Masacre, este libro no existe. No, con que quemes no quemas el libro. Sigue. Es imparable. Rodolfo Walsh es imparable. Facundo ha sabido contarlo maravillosamente. Os lo recomiendo que lo llevéis. Y repito una vez más hasta el aburrimiento. Esto es una mercancía. Una mercancía más. Es un libro que puedes comprar. En el momento en que Facundo te lo firme, se ha transformado en un fetiche. Y esto es marxismo puro. Quiere decir que es el tuyo y no hay otro. Por eso yo os aconsejo que, aprovechando que está aquí y que va a haber estos libros solamente aquí durante tiempo, os lo firme. Muchas gracias, Facundo, por estar aquí. Pablo, eres el director de A Quemarropa. Muchas gracias. Un fuerte aplauso y va a estar firmándolos allí. Gracias. Gracias.